Quizás te escondió atrás y nosotros vemos. Es Nahum en realidad. Nahum solo ha dicho bien. El viernes que viene no quiero que todo el mundo anda para allá, por favor. No, vale. El viernes que viene hacemos con los niños, numeración de los uno pagados. Batería aire. Me lo tomo, me está no juego eso. El tema de hoy yo se los puse, tiene que ver con esto que estuvimos viendo hoy. Y la pregunta para empezar es, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? La segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Se puede? Con fe. Por fe. Okay. Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Okay. Por la unidad que encierra la escritura. Por la unidad que encierra la escritura. De que fue escrita por muchos hombres en diferentes etapas. Se habla de muchos temas polémicos y concuerda 100%, no hay ningún error. Las características del libro en sí. Las características del libro. Okay. Porque es profética y lo que se ha dicho se ha cumplido y Dios. Eso es muy bueno. Es el libro más leído. Sí, también. Pues la veracidad que en ella misma se puede aprobar incluso científicamente. Claro, porque dice verdad. Porque dice verdad. Sí. ¿Tú? No sé. Pero levantando la mano como si me estuvieran obligado a levantar la mano. Yo diría más, ¿no? Por la profecía que hay en la Biblia. Claro. Que en Génesis se dice algo y se cumple en Apocalipsis. Claro. O sea, como que en años atrás se profetiza algo y miles de años después se cumple. Porque no hay ningún libro y no ha existido hasta ahora que se haya escrito algo y que se haya cumplido. Las más grandes religiones del mundo es el cristianismo, detrás vienen los musulmanes y detrás vienen los budas o yo qué sé. Entonces, ahí está el Corán, y el Corán tiene sus errores científicos, tiene sus errores de escritura. ¿Y quién escribió el Corán? Un solo tipo, Mahoma, lo redactó en su año de vida. La Biblia tiene como 6.000 años. Lo escribió Moisés, escribió Juan, escribieron tantas personas con tantos diferentes puntos de vista, maneras diferentes de escribir, de pensar. Vieron en el Nuevo Testamento estaban Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos vieron lo mismo, pero escribieron diferentes cosas. Claro. Y cuando tú lees, que yo no soy mucho de español, pero tú ves que hay un hilo perfecto. Sí, hay se nota una historia desde el principio hasta el Y final. ese hilo es el Espíritu Santo, y ahí está la otra cosa. Todo apunta a una sola cosa, y es Jesús. Okay. Busca un libro, que no existe uno que no apunta. Okay. Con varios escritores. Ahí está, Porque nos habla, cuando leemos la palabra de Dios nos habla, nos transforma, nos redarguye. Sí, su capacidad transformadora como libro. Helen. Hay un libro que se llama Tengo un amigo judío y que es de un judío mesiánico que habla acerca de cómo se relacionan cosas científicas con la Biblia que son increíbles, que ves que es la palabra de Dios porque, por ejemplo, las leyes de salubridad que le dio Dios a Moisés en el Antiguo Testamento son cosas que actualmente que se vienen a descubrir ahora y como en esa época que en la ciencia no estaba tan avanzada, por como ejemplo, a qué tiempo se debía circuncidar el niño, a tiempo de nacido, cosas así. O sea, hay varias corrientes de lo que han dicho ustedes, ¿no? Una es que el libro dice verdad. Ese pudiese ser un argumento, pero la Biblia no es el único libro que dice verdad. Un libro de matemática dice verdad también. Eso no lo hace un libro como nosotros, ¿no? Nosotros creemos que es el libro que tiene la palabra de Dios. Es increíble que es un libro visto al futuro, porque como También. que son... La otra pregunta sería, y yo estoy seguro que todos vamos a decir que sí, ¿tiene la Biblia la última palabra? O sea, cuando se trata de qué es el matrimonio, qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, todos nosotros creemos que la Biblia, al ser verdad, al ser la palabra de Dios es verdad, y lo que Él dice es la última palabra. Si tenemos duda o no entendemos algo,
Nosotros como cristianos creemos, ok, es porque Dios dice. Y es cierto que por mucho tiempo ese ha sido nuestro argumento. Cuando alguien nos pregunta ante nosotros, ¿por qué no se puede casar un hombre con un hombre o una mujer con una mujer? Al final nuestro argumento no es más que porque lo dice la Biblia. Si lo dice Dios, es verdad, y si es verdad, debe ser lo correcto. Pero muchas veces nosotros no sabemos explicar. Y créanme que el mundo está bien preparado para tratar de rebatir estos argumentos que hemos dicho nosotros. O sea, es un libro compuesto por muchos escritores. Y ahora vamos a ver, que lo hayan compuesto muchos escritores no lo hace completamente. Yo diría, a mi entender, como veo usamos personajes ahí, lo entiendo, todos son buenos. Pudo haber existido un sabio que sabía cantidad y escribió ciencia, escribió cosas. Entonces, yo diría que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque es la manera en que, o sea, Dios utilizó la Biblia para revelarnos a nosotros, es la manera en que Él se nos reveló. Y por eso es que es la palabra de Dios. Porque, vamos, es un libro. ¿Y qué libro? Tú lees algunos libros. ¿Y cuál tiene el poder de tomar a alguien? O sea, la Biblia. Está ahí. Nosotros somos cristianos. A nosotros nos es muy fácil demostrarnos los unos a los otros que la Biblia es la palabra de Dios. Sí. Entonces, ante un ateo que la primera premisa que te está diciendo es: yo no creo en Dios. Entonces, si yo no creo en Dios, ¿cómo tú me vas a decir que eso en lo que yo no creo, creo un libro? Es que yo conozco ateos que se saben la Biblia más que yo. Sí. Bueno, claro, pueden. Y así todos son. Así todos siguen sin creer en Dios. Ok. Que sea el libro escrito por Dios, como decías tú, los musulmanes creen en un libro, creen que ese es su libro y que esa es la verdad y que Dios lo escribió. Y tú le preguntas a un musulmán y le dices: sí, pero hay errores, es imposible. Además, tiene lógica, dice: si lo escribió Dios, no puede tener errores, simplemente tú no lo entiendes. Tú no tienes la capacidad para entenderlo. Y los dos no podemos estar correctos. Entonces tenemos que tener claro. O sea, o los musulmanes están equivocados, o nosotros estamos equivocados. Los dos, o la verdad es una sola. El Corán dice que Jesús no murió en la cruz. El Corán dice que Dios cambió a Jesús con el ladrón, o con Barrabás, no recuerdo cómo dice exactamente, pero como era su hijo, él no iba a dejar que su hijo muriera en la cruz. Y para nosotros, el 1 Corintios dice, 1 Corintios 15, 14 al 19 dice: si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. O sea, es un punto tan importante como ese. Si Jesús no resucitó, lo que estamos haciendo aquí no tiene... Ahora lo decía, estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe no tiene sentido. Saber no solo saberlo, sino demostrarlo. En 1 Pedro 3:15 dice: en cambio, adoren a Cristo como el de Señor de su vida. Si alguien les pregunta, en la Reina Valera lo dice un poquito más, quizás nos recordemos más, ¿no? Pero dice: si alguien les pregunta de la esperanza, de la fe que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Porque sí, no es una explicación. Además, no les va a ser suficiente. Quizás no les es suficiente a nosotros. Pero de las herramientas que usa el mundo es: si tú no sabes dar una respuesta, tú evidentemente estás equivocado. Si nosotros no podemos defender elementos que no son importantes para nosotros, para nuestra salvación, o sea, yo quizás no pueda defender por qué yo puedo demostrar que la Biblia fue escrita por Dios. Eso para mí no es necesario para mi salvación. Hay personas que no saben leer y son salvos. No han podido leer la Biblia. No ha llegado la traducción a sus manos todavía, pero son salvos, porque para ser salvo no es aquel que lee la Biblia o aquel que se lo es aquel que cree precisamente esto: que Dios, o sea, que Jesús es el Hijo de Dios, murió, resucitó. Esas son las creencias básicas. Ahora, una de las cosas que más se ataca con respecto a la Biblia es: tenemos nosotros, suponiendo que lo que nosotros tenemos, que nuestra Biblia fue escrita por Dios, tenemos nosotros una copia de lo que se escribió,
originalmente? ¿Son nuestras copias del original? Hay una disciplina de la ciencia que se llama crítica textual. La crítica, lo que se encarga, y me gustaría que ustedes tomaran estos elementos. Ellos están preparados, tienen elementos para el mundo ante ustedes hoy. Preguntar por qué tú crees que lo escribió Dios. Tú estás más hablando de que ese libro que tú tienes ahí, que se escribió hace 2000 años, es idéntico al que se escribió hace 2000 años. ¿O por qué? Explícamelo. Y eso muchas veces, esa manera de tú defender tu fe, va a hacer que muchas personas se sientan atraídos a tu fe. Porque tú sabes de lo que tú estás hablando. La crítica textual es una disciplina que no solo se aplica a la Biblia. Y ese es el método que utilizan los estudiosos para reconstruir la redacción de cualquier escritura antigua para la que no tengamos los documentos originales. Así que si alguna vez leímos la República de Platón, que es la que habla, como hablamos de la antigua Grecia, todo lo que sabemos de muchas de estas cosas se tomaron a través de lo que es la crítica textual. La República de Platón, la Ilíada de Homero, Aristóteles, Romeo y Julieta, no existen originales de Romeo y Julieta. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes pone en duda que Shakespeare lo escribió. Lo que parece ser indiscutible y en lo que están de acuerdo todos los críticos ateos, y la mayoría de los datos que les voy a dar aquí, increíblemente, son de críticos ateos. Los críticos ateos no pueden rebatir las cosas que yo les estoy diciendo, son ellos mismos los que están dando los datos. Críticos cristianos y ateos están de acuerdo en estas tres cosas. La cantidad de manuscritos que tenemos de la Biblia. ¿Saben lo que es un manuscrito? En la época de antes, o sea, no era copy-paste, ni Pablo tenía que dar un sermón en Corinto. Él no iba y viajaba de Jerusalén a Corinto, que eran 800 millas, todos los fines de semana. Él mandaba una carta, no había imprenta, había que copiarla, decía, mándale esta carta a las iglesias de Corinto. No era una iglesia en particular, era la iglesia de toda la zona de Corinto. Y hacían manuscritos. La datación general, o sea, la fecha de la general de los manuscritos, en eso están de acuerdo cristianos y ateos, de cuándo fue. Y las diferencias que hay entre los manuscritos. En esas tres cosas están de acuerdo. En lo que no están de acuerdo es en lo que significa. Los manuscritos son copias de copias. Claro. Hay copias, sí, porque todo es copia de copias. Sí, pero el original no existe. No, para muchos no existe el original. Y esta es una de las, eso va a decir Javier, es uno de los elementos que usan los críticos ateos. David, mira si puedes poner la foto que tiene como un manuscrito. ¿Ustedes le dan eso ahí? Me encantaría que lo pudieran leer. Esto dice así, esto lo escribió un crítico, este doctor es un crítico ateo. Y mira lo que él dice. Él dice, ¿de qué sirve decir que los manuscritos originales fueron inspirados por Dios? No tenemos los originales, solo tenemos copias erróneas. Y la gran mayoría de ellas están a siglos de los originales. Y son diferentes de ellos, evidentemente, de miles de maneras. Ese es el argumento que usa un crítico ateo para decir que lo que tenemos no tiene sentido porque no podemos saber si son de verdad o son de mentira. Ese argumento tiene una falla lógica. Ese argumento lo pusieron en Twitter. Un profesor de apologética lo puso en Twitter y ni profesores de Biblia, ni pastores, ni nadie pudo encontrar la falla lógica que había ahí. Lo encontró un abogado. Porque hay una falla lógica ahí. Hay quien no puede encontrar. Creo que está el original y el manuscrito se saca del original en al mismo tiempo. Que no hay como que un espacio de época, de siglo. Eso, ¿no? Que para que tú puedas copiar algo de algo original tiene que ser al mismo tiempo. Así piensa el mundo. Miren, argumentos como estos son los que usa el mundo. Y a veces nosotros, si no nos enredamos. ¿Y cómo puedes juzgar que son erróneos si no tienen el original? Esa es la falla lógica que hay. Ahí hay una falla lógica que él dice. No tenemos los originales, solo tenemos copias erróneas. ¿Cómo tú puedes determinar que una copia es errónea si tú acabas de decir que no existe el original?
La chica abogada, otro llama abogado. De mi equipo, ¿viste? Miren lo que sucedía. Miren lo que sucedía. Yo le comentaba a Grisel esto y de nuevo pensaba que yo estaba peor, ¿no? Pero hay muchas copias de estos manuscritos. ¿Por qué? Porque se mandaba el manuscrito a Corinto, se mandaba el manuscrito a Roma, se mandaba el manuscrito a la zona a la cual iba a llegar y la gente hacía copias. O sea, en una iglesia llegaba y se leía en voz alta. Esta es la carta de Pablo, el hermano Pablo nos dice esto y esto y esto. Pero tú hacías una copia de lo que tú escuchabas o podías ver el manuscrito en cuestión y lo llevabas a la otra iglesia. Y lo llevabas a la otra iglesia y lo llevabas a la otra iglesia. Por eso hay tantas copias de los manuscritos. Y uno de los argumentos que dicen ellos es que como hay tantas copias, ¿cómo sabemos que son originales? Hay una historia que tiene que nos puede dar una pista de por qué esto más bien funciona al revés. Dice un hombre, y vayan pensando, dice un hombre dejó una gran finca para sus descendientes de la tercera generación. O sea, él dejó la finca para que cuando sus nietos tuvieran la mayoría de edad, le entregaran a partes iguales la finca. La finca tenía 3 acres, le dejó un acre a cada uno, pero tenía que llegar a la mayoría de edad. Y él escribe un testamento. Durante el intervalo se circularon muchas copias del testamento entre los grupos interesados. Muchas de estas fueron copias de otras copias. Ni siquiera fueron copias del original. Mientras tanto, la oficina de registro en la que se archivó, en que se puso el original, se quemó. El original se quemó. Cuando acercó el tiempo de la división, un abogado entrometido reportó que no existían 2 copias que fueran iguales. Al comparar copia por copia, averiguaron que el reporte era verdadero, pero al inspeccionar más cuidadosamente descubrieron que las diferencias consistían en errores de letreo o construcción gramática, algunos errores en cifras corregidos por la escritura de los números y algunas otras diferencias un poco difíciles de explicar. Pero en ninguna de las copias estos errores afectaban los derechos de los herederos. Habían copias, pero en uno pusieron Jaime con J, en otro lo pusieron con H, pero en todas decía que Jaime lo tocaba con H. Y a Roibel, en uno lo pusieron con R, en otro lo pusieron, doble R lo pusieron, o lo pusieron con minúscula. Las diferencias no cambiaban la intención. Según los propósitos esenciales para los cuales se escribió el testamento, las representaciones de todas las copias fueron precisamente las mismas. El resultado fue que ellos dividieron la finca y todos quedaron satisfechos y estuvieron más seguros que habían llevado la voluntad de su abuelo que si se hubiese presentado solamente la copia original, ya que ésta podía haber sido alterada por el interés de un solo heredero. O sea, la idea de que no existiera el original fue lo que produjo que la voluntad, no estamos hablando de que las copias sean las correctas, pero la voluntad, la intención, lo que quería transmitirse, se transmitió. Emanuel, en esto me tienes que ayudar. Uno de los elementos que hace fascinante la creación del Bitcoin es precisamente, miren, todos ustedes han oído hablar de las criptomonedas, y Alfredo me acuerdo yo también de esto. Una de las cosas que hace, además de la copia de seguridad y todas estas cosas, en el sistema bancario actual, porque todavía no usamos el Bitcoin, todavía no usamos el sistema de blockchain, así se llama, bloques en cadena, todavía no usamos eso, usamos un método centralizado. Y quizás ustedes han visto lo que es un ACH. Eso significa Automatic Clearing House. Eso significa una casa que automáticamente chequea que las transacciones son las correctas. Manuel me manda de su banco de Bank of America $100 a mí, que estoy en Chase, pero eso no va directo de banco a banco. Eso pasa por el Automatic Clearing House, por una tercera persona que chequea que él tenga los $100, chequea que yo puedo recibirlos, y entonces es que hace la transacción. Ese es el banco centralizado. Bitcoin, ¿quién inventó? Pues no recuerdo cómo se llama el que supuestamente lo inventó. Él dijo, cuando que sea una transacción, vamos a repartir copias, que son los famosos blockchains, copias de la transacción a todos los usuarios. Una copia de esa transacción, lo que está es privado, los nombres, pero se pone que hubo una transacción entre Manuel y yo, y todos nosotros en nuestra cuenta de banco, en nuestra cartera, la famosa wallets de Bitcoin, todos tenemos copia de esa transacción. Si alguno quisiera alterar esa transacción, la pudiera alterar en una, pero no la puede alterar en todas. La manera que tiene de comprobar que la transacción es la correcta es que haya muchas copias.
Mientras más copias, más probabilidades de que el original se haya salvado. Mira, pon ahí la de la eso amarilla, la que tiene las barras amarillas. El Nuevo Testamento tiene 5.748 copias hasta el 2005 reconocidas. Copias del Nuevo Testamento. Documentos importantísimos como el Ilíada de Homero tiene 643 y nadie la pone en duda. La historia, esto es fascinante. Historias de Heródoto, la guerra de las Galias de César y los anales de Tácito. Eso es todo lo que se conoce sobre la antigua Roma, sobre Grecia y sobre el antiguo Egipto, incluyendo Persia. Hay 38 copias del original. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hay 5.748 copias. No existe una obra con más pruebas de que es real, de que la copia y el original son idénticos que el Nuevo Testamento. No existe, está comprobado. No lo digo yo, no lo dicen los críticos cristianos. Los cristianos es un hecho. El Nuevo Testamento que tú tienes en tus manos es fiel al original. Es fiel al original. Las copias. Es una prueba. Las copias. Entre los miles de manuscritos que tenemos, de los 5.748, hay cerca de 400.000 diferencias entre ellos. De entre 400.000 y medio millón. Mira cómo abriste los ojos diciendo, wow, tantas diferencias. Las diferencias, tanto cristianos como ateos, coinciden que son insignificantes. La mayoría de las variantes no afectan el significado del texto. Puntuación, ortografía. Jesús sanó al ciego entrando a Jericó, otro lo puso saliendo, pasando por Jericó. Irrelevante, sanó al ciego. Sanó al ciego. Nadie sanó al ciego y le dio la vida. Y hay variantes que son más significativas, como pasajes, que ustedes van a darse cuenta en sus Biblias que dicen que están omitidos, que están en uno y no están en otro. Pero ninguno, y esto vuelve a lo mismo, tanto cristianos como ateos concuerdan que ninguno de los pasajes significativos, porque les van a comentar, hay pasajes significativos que no están en las Biblias originales. No, y hay Biblias como esa que tú tienes en tu mano, que omite pero lo pone. El versículo tal no aparece en todos los manuscritos. Exacto. Por lo tanto, no lo pone. En esa Biblia. Hay una historia famosísima, no lo tengo aquí en lo que le iba a decir, pero la historia de Vete y no pegues más, ¿no se llama? De la novela. No está en los manuscritos originales. Pero no cambia en ninguna cosa el contenido ni la doctrina, que es lo más importante. No cambia en nada, para nada. Ahora, ¿cuántos años tiene? O sea, del origen. No solo cuántos años tiene. El que escribió, ¿qué tan cerca estaba de los hechos que sucedieron? 60 años. Eso es importantísimo. O sea, tú escribiste una cosa que tú dices que tú viste, escuchaste o tienes un recuento de hechos. ¿Qué tan cerca tú estabas de esos hechos? Eres un testigo. Azul, el que tiene la barra azul. La biografía de Mahoma. 500 años. La biografía de Mahoma tiene 300 años. 300 años. O sea, el primer escrito que aparece de que existió una persona llamada Mahoma tiene 300 años y existe una sola copia. Alejandro Magno, ¿quién pone en duda la existencia? Bueno, no se me ha ocurrido ponerlo en duda porque quizás me mete en tremendo problema, no tengo conocimiento, pero 400 años después de la muerte de Alejandro Magno. Julio César, a ver, Julio César. El César, 900 años en la historia de la Galia. 900 años después de su muerte, es que existen las primeras copias de biografía de Platón, la gran mayoría de lo que es el humanismo, de lo que es muchísimas tendencias que rigen hoy la sociedad en la que vivimos, vienen de Platón. 1200 años después de su muerte es que aparecen las primeras copias de su biografía. El Evangelio de Juan, entre 50 y 100 años. Algunos creen que el de Marcos tiene alrededor de 40, el de Mateo 40, 30 y pico años. Estamos hablando de que tú eres el mayor, ¿no? De nosotros tú eres el mayor. Sí. Javier lo vio. Testigos oculares. Javier lo vio. O sea, es que Javier escribió un libro
de algo que él vio, o que nos contó nuestro padre, o que nos contó nuestro abuelo. Algo se Eso es historia moderna. Y en esa época también existían personas que no estaban de acuerdo con su escrito y que podían oponerse, pero no Claro, lo hicieron porque claro. había testigos. Habían testigos oculares. Que nadie nos engañe. Sigue siendo el Nuevo Testamento, sigue siendo nuestra creencia, nuestro libro, el que más cerca estuvo de los hechos, Es más veraz. el más veraz. No lo digo yo, no lo decimos nosotros que somos cristianos. Como dicen los americanos, I'm not preaching to the choir, no le estoy predicando al coro a la iglesia. Estamos hablando de ateos. Entra a Google y esto lo vas a ver. Ateos y cristianos reconocen esto. Y estoy haciendo referencia al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es impresionantemente más certero todavía. No quise entrar en detalles, pero los judíos tenían un grupo llamado los masoretas. Los masoretas. Es impresionante. Ellos contaban los libros, la cantidad de palabras que tenía el libro, la cantidad de letras que tenía el libro, la cantidad de letras que tenían y palabras los libros dentro del libro. Y tenía que coincidir, si no ese libro estaba mal. Tenían un método llamado la mitad del libro. De la mitad hacia atrás tenía que tener la misma cantidad. Era un trabajo impresionante. No existieron escritores, copistas, más que los masoretas. De hecho, el año 1900, o sea, eran 1000 años la copia. Lo que tenía 1000 años. Pero en 1947 se descubren los manuscritos de Manuel. Ustedes tienen que haber oído, en las cuevas del Qur'án. ¿Qué tiene eso interesante? Se descubren copias de todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Inclusive algunos del Antiguo Testamento solamente. Del que no se descubre creo que es del libro de Esther. Es el único que no se descubre ninguna copia. Pero estas copias datan de 200 años antes de Cristo. O sea que esas copias eran las mismas escrituras que usó Jesús en sus tiempos, que usaron los apóstoles en sus tiempos, y coincidían exactamente con la que usamos nosotros hoy. O sea, copias desde hace 2000 años son idénticas a las que tenemos. Exacto. Es un hecho. Señores, es razonable. La razón y la fe no van en contra. Es razonable creer en Dios. Esto es verdad. Eso que yo le estoy diciendo es completamente cierto. Ahora, pudiéramos, y aquí viene la otra pregunta, y en esto me voy a basar en el Nuevo Testamento, pudiéramos estar nosotros teniendo copias del original, pero copias originales de una mentira. ¿Qué les quiero decir? Nosotros sí tenemos lo que escribió Pablo, sí tenemos lo que escribió Juan, pero lo que Juan dice es mentira. ¿Pudiera ser eso? Pudiéramos estar teniendo copias falsas, no copias falsas. El contenido es el que pudiese ser falso. El centro de lo que dijo Juan es la resurrección de Cristo y ese es el acontecimiento más importante de la historia contemporánea. Dicho por la ciencia y por la NASA y por toda esa gente. Y incluso la NASA se Bueno, tenemos la resurrección, pero ¿qué tal las cartas de Pablo? Nosotros pasamos mucho, después que somos salvos, pasamos mucho de nuestra vida cristiana, muchas de las cartas de Pablo, mucha vida cristiana. ¿Pudieran ser copias? Sí, la escribió Pablo, pero ¿pudieran ser mentiras de Pablo? Es que está bien, pues tú que ¿Cómo tú vas a morir por algo que es mentira? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba, aquí. ¿Tú sabes que es mentira? A ver, yo tengo que usar, Marquito, ven acá, perdón, ven rápido, Isaac, ven acá, ven con Marco, ven tú. Venga usted, los dos Marcos. Bueno, no, un solo Marco, porque el Marco no viene. Ven, Isaac. Ven, Marco, no hace falta 4 gente. Son 4 evangelios, necesito 4 personas. Ven, Jaime. Dale. Ven tú. Ya llegan los 4. Ah, ya están los 4. Los 4 de Timor. Sí, no son los raperos. Lo que van a hacer es. El equipo de la RAE. ¿Cuál es el verdadero maestro? Ok, lo que van a hacer ustedes van a hacer es que ustedes se van a poner de acuerdo entre ustedes 4 y van a crear una nueva religión. Los rayados.
Exacto. Ustedes van a crear una nueva religión con sus escritos. Los verticales y horizontales. Estamos aquí. Ahí, van a ponerse de acuerdo, hagan eso, pónganse de acuerdo que van a crear una religión. La pregunta, pero antes de empezar, como se nos permite, ¿por qué harían ustedes una nueva religión? ¿Qué ganarían ustedes con hacer una nueva religión? Buscar billete de la cosa. ¿Qué te dije? Gloria, eso es fama, ¿no? Fama, buena, esa es buena. Poder, ¿no? Porque Poder, Ganar seguidores. sí, seguidores, followers, eso es fama. Dar a conocer a Cuba. No, pero tú estás diciendo una mentira, ustedes están inventando una religión. Ah, inventando. Ustedes están inventando, eso es mentira. Ah, de verdad. Fama, Pero a poder. propósito, como lo están. Sí, claro, ellos están haciendo Como propósito. que ellos saben Nosotros lo que están sabemos haciendo mentir. Ustedes saben que es mentira. reclutar gente. Manipular, ¿para qué? ¿Pero para qué? La gente no anda por ahí manipulando por gusto. Dinero, caballero. Dinero, dinero, fama, poder, dinero. Pero imagínense que la religión que ustedes inventan no te da dinero, más bien te quita. No te da fama, Te meten problemas. te persiguen, puedes morir. Y además te meten preso por predicar tu mensaje. ¿Tú harías una religión así? Entonces no tiene. Entonces, ni siquiera empezaron a hacerlo. Ya. Convencieron a ninguno de cristianos. Ninguno quiere hacerlo. Son miedosos. Dice, miren, cuando ustedes revisan Instagram, hay una cosa que se llama, bueno, Instagram no es un libro de historia ni nada de eso, ¿no? En Instagram, cuando tú vas a Instagram, ¿cómo se llama en inglés? Son highlight reels. O sea, son pedazos de la vida subrayados. ¿Tú has visto a alguien poniendo una foto en Instagram despeinada? Las mujeres cuando se pintan las uñas, si no quedaron bien, allí yo le hicieron un hueco en la uña. Tú no pusiste ese. Tú no pones ni cómo se queda bien la foto. Pero familias perfectas, en playas perfectas, con un café perfecto, que todo sale. Esas hojitas que. Siempre Uno sabía que Instagram iba a es ser perfecto. bien. Hay una cosa que se usa también en lo que es la crítica textual para evaluar si un testimonio es auténtico o no, de los testigos, que se llama criterio de la vergüenza. Significa que una de las formas que podemos jugar si alguien estaba diciendo la verdad es si no dejó de lado detalles embarazosos sobre sí mismo o sobre su historia. Y los evangelios son increíblemente embarazosos. Extremadamente embarazosos. Si fuera a inventar una religión, ¿se presentarían ustedes como cobardes? ¿Tontos? No. ¿Que nunca entendía lo que estaba diciendo tu maestro espiritual? Busca que son muchas letras así, David. Dice, Todo lo que trata encierra eso. David busca es discípulo de Jesús, y ahí están después vamos a dar todos estos textos. Los discípulos de Jesús nunca parecen entender lo que Jesús está hablando. Se duermen 3 veces cuando Jesús le dice que necesitan orar. Son regañados por Jesús constantemente. Los apóstoles están muy de desacuerdo entre sí. Los discípulos huyen y se esconden como cobardes cuando Jesús es arrestado. Eso lo escribieron ellos mismos, de ellos mismos. Repudian a Jesús cuando le preguntan si lo conocen. Y tanto los líderes judíos como los discípulos de Jesús dudan constantemente de él. De veras, si tú vas a escribir una nueva religión, tú mismo vas a poner esas cosas. No tiene sentido. Dice, los escritores del Evangelio tampoco tenían miedo de romper la convención e incluso invitar al ridículo confiando en la palabra de la mujer como evidencia de uno de los mayores milagros de la historia. La palabra de una mujer en aquellos tiempos no tenía valor ninguno. Ante un juez no tenía sentido. Y el hecho más importante que tiene nuestra fe es la resurrección de Jesús. Los 4 evangelios registran que las mujeres, fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Esto es vergonzoso, porque en aquel entonces el testimonio de la mujer ni siquiera era admisible en los tribunales. ¿Y el tipo de muerte que tuvo? Los escritores del Evangelio incluyen muchos dichos exigentes de Jesús y detalles difíciles de su vida. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo a todo el mundo que tenía que comer de su cuerpo y beber de su sangre? Nosotros somos cristianos y hoy entendemos esas cosas. Eso está duro. Bueno, ellos lo dijeron. Ellos dijeron, eso está duro, le dijeron a Jesús. Los escritores podrías haber dejado esto fuera si estuvieras tratando de hacer una nueva religión.
Eso, definitivamente eso no lo hubiera puesto. Eso no, esto no lo ponga. Los escritores del Evangelio registran a Jesús llamando, pone que tiene la foto de Jesús, llamando a las personas, enemigos, paganos, hipócritas, ladrones, perros, puercos, falsos profetas, generación malvada y adúltera, guía ciego, profano, tonto, sepulcro blanqueado, serpiente, generación de víboras y maldito. Si fueras a tratar de vender un nuevo sistema de creencias, tú pusieras a tu líder diciendo esas cosas. Y el hecho de que le haya sube de la Mira, esto solamente, mira, estas cosas que dice Jesús aquí, eso nada más en el Evangelio de Mateo. Solo en el Evangelio de Mateo son estas cosas. Podrías no incluir el hecho de que la propia familia de Jesús lo llamó loco en Marcos 3, 20 al 21 y que otros lo llamaron borracho. Tú eso no lo pusieron. Para la audiencia que estarías escribiendo en aquellos tiempos, en su mayoría judía, ciertamente no te gustaría, como decía Toniel, que la figura central de tu nueva religión fuese crucificada. Algo que tu propio libro sagrado dice que es maldito. Es como decir, vengan, adoren a este que está maldito. La verdad es que no añadirías esos detalles, a menos que fueran ciertos. A menos que fueran verdad. Porque ni te iban a seguir, ni te iban a creer, pero además te iba a costar la vida. Si el Evangelio fuera fabricado por un grupo de hombres judíos del siglo I, su tendencia para simplificar, unificar, aclarar y embellecer los dichos de Jesús, para hacer que el cristianismo fuera mucho más amplio, más fácil y más agradable. Pero no lo hicieron porque el Evangelio no es amplio, no es fácil y no es agradable. Es increíblemente difícil y se describe a sí mismo en Mateo 7, del 13 al 14. Jesús dice, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos. Son solo unos pocos. Yo recuerdo una vez alguien hablando una vez de cosas, decía, poco es menos que mucho, ¿no es verdad? Entonces, son pocos los que alguna vez lo encuentran. Los primeros cristianos no tenían ninguna motivación posible para inventarlo. De hecho, habrían tenido todas las razones para retractarse bajo amenaza de muerte y tortura, pero no lo hicieron. Estaban seguros de lo que viene. La palabra de Dios no solo es fiel lo que tú tienes ahí, sino que lo que dice es verdad. Lo que dice es verdad. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ya sabemos que lo que dice es verdad. Y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si lo que dice la Biblia es verdad, ¿por qué a veces no le hacemos caso? ¿Será que somos tontos? ¿Por qué a veces cuando tenemos que tomar una decisión, lo que dice la Biblia, ¿sabes? ¿Usted ha leído la Biblia? Las cosas que están ahí, yo les acabo de mostrar, que un ateo acaba de mostrarles, o sea, yo puse datos de ateos, que es verdad. Para no creer hay que estar ciego, por eso nosotros no pudimos quitarnos nosotros mismos la venda y Jesús nos la quitó. Por eso aún viendo estas cosas ellos no ven, porque es algo espiritual. Pero nosotros se nos fue quitada la venda. Y todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué cuando vamos a hacer algo no consultamos primero con Dios? Que dice, llama a mí, llámame, háblame. Que me dice no mientas, que me dice no robes, que me dice confía en mí por encima de lo que sea. Aunque parezca que no, confía en mí. Eso dice esta Biblia, que yo les acabo de decir que es verdad. Yo empecé a escribir esto y aunque me llené mi mente de muchos datos, mi espíritu se llenó de fe.
Mi espíritu ganó fe. Y a lo mejor nunca tengo que decirle a nadie todos estos datos que están aquí. Pero cuando yo abro la Biblia, cuando oro con una tranquilidad. Señor, si tú abriste el mar, porque yo sé que lo abriste. Señor, si tú resucitaste muerto, porque yo sé que resucitaste muerto. Lo que yo estoy pidiendo es nada. Pero además, si tú dijiste, el objetivo de nosotros es que cada día tú puedas acercarte más a la palabra, porque es verdad. Hay un famoso predicador, yo no he escuchado su Spurgeon, no he leído todos sus versos, y son largos y vienen de otra época, ¿no? Pero me gustó un final de uno de los que decía, si lo que yo les acabo de decir no es más que el producto de mi imaginación, no es más que ideas mías, pues no importa. Sigan viviendo sus vidas como ustedes quieran. Ay, pero si lo que yo les estoy diciendo es verdad. Ay. Si lo que la Biblia dice es verdad, y yo quiero que algunos de ustedes se paren y me digan que es mentira. Que cualquier ateo venga ahora y me diga que es mentira. Esa es su decisión. Pero nosotros lo conocemos, sabemos que la Biblia es verdad. Sabemos que Jesús es real. Sabemos que hay más pruebas de la existencia de Jesús que de Alejandro Magno, que de Julio César, que de Platón, que de Napoleón. No podemos estar ciegos también nosotros. La fe no es ciega, porque la verdad está aquí. Mi objetivo es ese. Si se alimentó su mente, por favor que se alimente también su espíritu. Y que puedan creer y que sientan el deseo de leer este libro y de buscar aquí los tesoros que tiene. Las cosas que ustedes dijeron al principio. Aquí está la verdad. Y cuando te acercas al libro, te estás acercando a Él. A cómo es Él, a su palabra, a su vida. Y Él te va a revelar cosas que te vas a necesitar. Acérquense más y más y más. Jesús dijo que Él era la verdad.